eh, completa la clase del martes pasado. En este sentido, digamos, ustedes ya han visto y hemos visto estas láminas que digamos, esta lámina que había usado como cuadro sinóptico muy general, y habíamos llegado hasta este punto, habíamos visto incluso cementos de albañilería, y acá aparecía como un último punto de este cuadro sinóptico, puzolanas, en donde, a fuerza de ser sinceros, las puzolanas no es un ligante por sí mismo, sino que son materiales que tienen las características o pueden llegar a tener las características de ligantes en ciertas y determinadas situaciones. Vamos a ver cómo es esto. ¿Qué son las puzolanas? Son sustancias silíceas de origen volcánico que, reducidas a polvo fino y amasadas con cal, forman aglomerantes hidráulicos. ¿Cómo es esto? Materiales, puzolanas naturales de origen volcánico que finamente, es decir, piedras de origen volcánico que tienen las características especiales de ser silíceas, que molidas a polvo de una granulometría similar a la que puede ser el cemento y amasados con cal, forman aglomerantes hidráulicos. Estos aglomerantes hidráulicos de características cementicias. Entonces, la puzolana, sustancia silicia de origen volcánica reducida a polvo, yo la mezclo con agua y es un barro. No tiene ninguna propiedad. Ahora, las sustancias silíceas de origen volcánico, puzolanas, con agua y con cal, forman silicatos de calcio hidratado, para hacerlo en forma simple, que es, en definitiva, los compuestos cementantes del cemento Portland. Ahí es la ventaja y por eso estos materiales aparecen acá ligantes. No son ligantes en sí, pero en presencia de cal sí forman aglomerantes hidráulicos de tipo cementicio. Y ahí es donde vienen las ventajas y por eso nos interesan. Los aluminosilicatos presentes en la puzolana reaccionan con el hidróxido de calcio de la cal, el hidróxido de calcio liberado, en la hidratación del cemento. A ver, ¿cómo es esto? Y un poco repasando la última parte de la clase pasada, ustedes recuerdan esta lámina con fórmulas que era bastante pesada, como quien dice, en cuanto a contenidos, pero acá mostrábamos, por un lado, la tobermorita, que es los silicatos de calcio hidratado, es decir, los silicatos productos de la hidratación, que son los que dan la resistencia, responsable de las propiedades mecánicas del cemento y de la resistencia. Pero por otro lado, como consecuencia de esa hidratación primaria, aparece un compuesto que es el hidróxido de calcio, que queda latente ahí, que queda. Es decir, acá está, podemos observar que se produce un tercer producto, que es el hidróxido de calcio, con poco valor cementante, y que es responsable de la reacción de los sulfatos. Es decir, este material es débil. Este material es débil, hidróxido de calcio. Estos son todos temas que ya venía yo, o que ya he dicho en la clase pasada. Entonces, en la hidratación del cemento, nos olvidemos de la puzolana, tenemos esto. El silicato tricálcico, silicato dicálcico nos dan el geltobermorita, que son los silicatos de calcio hidratado. Entonces, cuando en este momento decimos que los aluminosilicatos presentes en las puzolanas, estos materiales que entran ahora como un nuevo jugador a la cancha, para decirlo de alguna forma, reaccionan con el hidróxido de calcio, liberando la hidratación del cemento. Esto se realiza en una reacción lenta que disminuye el calor
consumen el hidróxido de calcio, lo que mejora su resistencia frente a ambientes ácidos, lo que decíamos anteriormente, y al realizarse la reacción rellenan los espacios resultantes de la reacción de hidratación del cemento, lo que aumenta la impermeabilidad y resistencia mecánica. Entonces, fíjense ustedes, la presencia de estos materiales de carácter puzolánico, ¿qué es lo que hacen? Mejoran, por un lado, la resistencia frente a ambientes ácidos, el ataque de los cementos, porque no está el hidróxido de calcio. Y por otro lado, al no estar el hidróxido de calcio, que es lo más débil, se mejora la impermeabilidad y también la resistencia mecánica. ¿Y por qué aumenta la resistencia mecánica? Porque logramos que se forme más silicato de calcio hidratado. Es decir, esta cal que quedaba liberada del hidróxido de calcio, ahora pasa hidróxido de calcio. ¿Cómo es esto? Y para ponerlo en forma gráfica y simple de entender. El clínker, silicato dicálcico, silicato tricálcico, en presencia del agua, reacciona. Eso es esto, esta primera parte. Clínker es silicato de calcio y silicato y silicato tricálcico. En presencia de agua nos da silicato de calcio hidratado. Y la cal queda, esto es hidróxido de calcio, queda dando vuelta. Ese hidróxido de calcio, posteriormente, en presencia de componentes minerales hidráulicamente activos, como dice acá arriba, presencia de componentes minerales hidráulicamente activos, voy a bajar esto hacia ver, no. Componentes minerales hidráulicamente activos, decía, y el hidróxido de calcio, la cal, que queda posterior a la hidratación primaria del cemento, y en presencia de agua da más silicato de calcio hidratado. Entonces, esto que tenemos aquí es la hidratación primaria, ¿sí? Y la hidratación secundaria se produce en la presencia de componentes minerales, que ya vamos a ver, que de carácter puzolánico, ¿sí? Estos componentes minerales, repito, con el hidróxido de calcio y el agua, dan el silicato de calcio hidratado, más silicato de calcio hidratado que, estoy tratando de volver acá, ¿qué es esto? Los silicatos de calcio hidratado. Geltobermorita responsable de las resistencias del cemento. Los materiales que tienen actividad puzolánica, bueno, no, acá, perdón. Bien. ¿Qué materiales tienen actividad puzolánica? Las escorias de alto horno. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la fabricación del hierro, la obtención del hierro, uno de los materiales que quedaba como desecho del alto horno, es decir, por un lado teníamos el arrabio, que es el hierro, y por otro lado aparecía la escoria de alto horno. Bueno, esa escoria de alto horno, si ustedes recuerdan, estaba formada por el hidróxido de calcio que poníamos como, agregábamos en el alto horno como un material que facilita la separación y la reacción con los restos de material, ese material forma la escoria de alto horno. Por otro lado, también tienen la actividad puzolánica, la microsílica o humo de sílice, que se genera como producto secundario en la fundición de aleaciones de ferrosilicato, humos, ¿sí? En la fundición de aleaciones, o las cenizas volantes provenientes de la combustión de plantas térmicas. Estos materiales que no son tan fáciles de conseguir, porque, repito, son como subproductos de otras industrias, pero también tienen actividad puzolánica.
para que se entienda la puzzolana y para que sepan ustedes, en la época de los romanos no existía no existía el cemento, no existía la tecnología para producir cemento, que esto creo que esto lo mencioné en la clase pasada, pero sí la tecnología para producir cal. Y se dieron cuenta en ese momento, que la cal mezclada con materiales provenientes de actividad volcánica tenían propiedades puzolánicas y fabricaban materiales cementicios sin tener cemento. Por eso es la importancia de todas las construcciones de la época de los romanos, y por eso están en pie hoy día todavía muchas de ellas, por esto de que en definitiva, sin tener la tecnología del cemento, obtenían materiales cementicios. Con eso llegamos a completar esto de los ligantes. A ver si aparece alguna pregunta mientras estamos, y a ver si se entendió algo. Alguien que me diga que se entendió algo o no se entendió nada de lo que dije. Profe, para terminar de entender, entonces se agregan estas puzolanas para que se termine de formar, para utilizar la cal que sobra, ¿o no? De la primera reacción. A ver, se puede agregar. Se puede agregar. No es que se agrega, se puede agregar, Bueno. ya que, y lo vamos a ver enseguida, es lo que viene de la clase. Vamos a ver que hay cementos puzolánicos, cementos con escorias, cementos de Altorno, que se utiliza en donde se aprovecha, es decir, las propiedades puzolánicas de los materiales a los efectos de generar cementos de mejor calidad. Es decir, digamos, toda esta introducción es para que en la parte siguiente de la clase veamos los cementos especiales, los diferentes tipos de cementos, ¿sí? Bueno. ¿Pero se entiende? Sí, sí. Perfecto. Ahí veo una pregunta, Gracias. de nada, ¿cuáles eran las características de agregar materiales? ¿Cuáles son las ventajas? Supongo, Joaquín, que estás queriendo preguntar. Sí, sí, perfecto. Las ventajas de agregar materiales puzolánicos lo trataba de mostrar aquí en estas definiciones o en estos comentarios. Fíjense, la reacción se realiza en forma lenta, disminuyendo el calor. Es decir, ustedes recuerdan que teníamos la reacción del cemento es una reacción química y como toda reacción química es exotérmica, genera calor. Esto vamos a ver que en algún tipo de construcciones puede ser muy contraproducente. Entonces, disminuye la producción de calor. ¿Por qué? Porque la reacción es muy lenta. La reacción primaria que se produce, a ver, disculpen, esta reacción primaria que se produce aquí, ¿sí? Es rápida, se da a los pocos, hablamos la semana pasada, de horas, de días, ¿sí? En cambio, la reacción secundaria, que es esta que se produce aquí, la reacción primaria se produce en forma inmediata, a partir de horas empieza a producirse. En cambio, la reacción secundaria, que es el hidróxido de calcio con los componentes minerales, si existieran, es mucho más lenta. Por lo tanto, la reacción es mucho más lenta, ¿sí? Estaba tratando de decir eso. Una ventaja. Otra, no está dijimos que el hidróxido de calcio era débil frente a los ácidos. Si lo tomamos con la puzolana, no va a estar más el hidróxido de calcio, es decir, la parte débil no está más. Y al realizarse la reacción, se rellenan los espacios, es decir, los espacios que estaban ocupados por el hidróxido de calcio son espacios o como puntos blandos de la estructura, ¿sí? Si nosotros los rellenamos con más silicato de calcio hidratado, que es el que da la resistencia, bueno, no tenemos esos puntos débiles, ¿sí? Lo que ayuda también a aumentar la impermeabilidad y la resistencia mecánica.
Espero, a ver, ¿esa era tu pregunta, Joaquín? Perfecto. Si no hay ninguna pregunta más, vamos avanzando y seguimos, Voy a minimizar esto. Nicolás, se sigue viendo la presentación, supongo, ¿no? Muchas gracias. Dijimos que estábamos acá. Con esto recalco, las puzolanas no es un ligante, pero en ciertas y determinadas circunstancias, la puzolana puede generar materiales ligantes o actuar como un ligante. Y es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo que es norma IRA en 50.000. ¿Qué es norma IRA en 50.000? Hasta la década hasta fines del siglo pasado, del milenio pasado, es decir, cerca del año 2000, la fabricación del cemento en nuestro país estaba, bueno, hay grandes fabricantes de cemento, pero había un sinnúmero de normas que marcaban y reglaban la producción de cemento y que estaba bien, y se fabricaba cemento. De hecho, las construcciones que existen atestiguan de que los cementos eran y siguen siendo de muy buena calidad, pero es como que no estaba ordenado el tema. A partir de ese momento, o en realidad antes, pero entró en vigencia alrededor del año 2000, se generaron dos normas IRAM, particularmente la norma IRAM 50.000, que es esta que estoy empezando ahora, y la IRAM 50.001, que es la que voy a mostrar a continuación, que normalizan un poco todo el tema de la producción de cemento, y vamos a ver que todo lo que es el cemento en la Argentina, hoy se produce, cemento Portland estamos hablando, bajo norma IRAM 50.000 o 50.001. Bien, entonces vamos a hablar de normas IRAM 50.000. ¿Qué son sobre qué habla, sobre qué trata? Cementos de uso general. ¿Qué son cementos de uso general? Aquellos que son aptos para estructuras de hormigón simple o armado, que puede tener aplicaciones o no, aplicaciones estructurales o no estructurales. Para decirlo en forma simple, son los cementos que se usan en el 98, 99, 95, no sé, por ciento de las obras. No significa que esto en volumen, pero sí en la cantidad de obras. Es decir, la mayoría de las obras que ustedes van a encontrar son cementos de la norma IRAM 50.000. Y si ustedes van a una ferretería, a un corralón, a comprar una bolsa de cemento, el 99,9% de los casos, por no decir el 100%, porque se me puede escapar alguno, van a encontrar un cemento de la norma IRAM 50.000. ¿Por qué? Porque son los cementos aptos para estructuras de hormigón simple, aplicaciones estructurales y no estructurales. Los cementos, como el nombre lo dice, de uso general. Su selección y tipo, selección, tipo y categoría resistente dependerá de los requerimientos y la durabilidad del hormigón. Todos los cementos de la IRAM 50.000 son de uso general. ¿Qué significa de uso general? Que no tienen ningún requerimiento especial, a diferencia de lo que vamos a ver después, que son los IRAM 50.001, que son cementos que sí tienen requerimientos especiales y que los vamos a ver particularmente. Entonces, clasifica los cementos. Pregunta. Entonces, ¿Sí? todos los cementos normales tienen el mismo contenido de productos, pero en distinto tamaño. A ver si me explico. En distinta cantidad según lo que se necesite. Primero, no son cementos normales. De uso general, disculpe. Claro, y te corrijo, y está bien que te equivoques en eso, porque ya vamos a ver que hay un cemento particular que se llama cemento normal. Por eso,
digamos, el tema de la terminología por ahí es muy fina y trato yo de ser preciso en lo que digo para que se acostumbren ustedes a este uso, al uso de la terminología exacta. Repito, los cementos de uso general, me preguntaste, perdón. No, si todos tenían el mismo contenido de agregados, No, pero en no, distinta no, no, variedad no. A ver, según... agregados no, estamos hablando del cemento, material cemento. No tienen Ah, agregados. bien, bien. Es decir, Está no bien. hablamos de hormigón, Claro. hablamos del cemento. Es decir, que se entienda. Estamos hablando del material cemento, lo que viene dentro de la bolsa, para luego mezclar con arena, con piedra, con agua y obtener hormigón. Claro, ¿Está claro. bien? Ahora sí, sí, sí. Perfecto. Decía, vamos a ver cómo los tipos y la composición y los requisitos. Y vamos a ver, y a partir de ahí ya aparecen, fíjense, 6 tipos distintos de cemento de la norma IRAN 50.000. Y no me acuerdo, no sé, no alcancé a ver quién es el que me estaba comentando, pero fíjate, aparece, fíjense todo, aparece el cemento Portland normal, el cemento Portland con filler calcáreo, cemento Portland con escoria, cemento Portland compuesto, cemento Portland puzolánico y cemento de alto horno. Entonces, lo que ustedes hasta hoy conocían como que iban a la ferretería y si querían hacer algún arreglo o alguna obra, compraban una bolsa de cemento. Bueno, ese cemento ahora tienen que saber que puede ser de 6 tipos distintos. Aunque cuando terminemos la clase van a ver que esto se incrementa en forma exponencial en cuanto a la cantidad, pero no lo complico ahora. Repito, podemos tener dentro de la norma IDA en 50.000 cemento Portland normal, con filler calcáreo, con escoria, compuesto puzolánico y de alto horno. Vamos a ver esto, aunque supongo que podrán ir, digamos, avanzando, dándose cuenta que depende de qué le agreguemos, filler calcáreo, escoria, un poco, y esto también tiene que ver con lo que hemos estado hablando recién, ¿no? ¿Cómo están compuestos los cementos? Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, es clinker y yeso. Eso es el cemento, hasta ahora lo que hemos visto. Pero la norma IRAM permite el agregado de un compuesto mineral, que puede ser escoria, puede ser puzolana o puede ser filler calcáreo. Cualquiera de estas composiciones, y ya vamos a ver cómo las reglamenta la norma, nos van a dar cemento, que nos dan cemento Portland. ¿Sí? Todos son cementos Portland. Pero vamos a ver que hay diferentes tipos. Esto ya lo vimos, que la presencia, digamos, esto quiere mostrar lo que ya hemos visto, que la presencia de las puzolanas, material puzolánico, las ventajas que tiene. A ver, y acá amplío un poco más el tema. Los componentes minerales que le podemos agregar al clinker más el Portland pueden ser hidráulicamente activos o con efecto filler. Hidráulicamente activos son los materiales de carácter puzolánico, con hidraulicidad latente o puzolánica, escorias de alto horno o puzolanas naturales. ¿Sí? Todos son materiales hidráulicamente activos. ¿Qué significa? Que en presencia de un catalizador, ya sea que son generalmente de tipo hidróxidos de calcio, como veíamos anteriormente, la cal, forman compuestos secundarios de silicatos de calcio hidratado. ¿Sí? Estos son los hidráulicamente activos, pero también podemos tener componentes minerales con efecto filler. ¿Qué es el efecto filler? Es filler calcáreo, piedra molida. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos del cemento de albañilería, los componentes eran clinker yeso, filler calcáreo y aditivos. ¿Qué es el filler calcáreo? Piedra molida.
¿Se puede también agregar al cemento el filler calcáreo? Sí, y la norma IRAN así lo permite, ¿sí? Por eso vamos a ver que podemos tener, y vuelvo acá, dentro de la IRAN 50.000, cementos con escoria, con puzolana y con filler calcáreo, que son los diferentes tipos de cemento que podemos tener. Estos son estos compuestos minerales. La escoria, lo dijimos antes, es un producto que se obtiene de la fabricación del acero, composición química similar al clinker y en presencia de cemento y agua forman componentes hidráulicos. Esto ya lo venimos repitiendo. Van a tener la presentación que todavía no la subí, pero la voy a subir en forma inmediata. Y las puzolanas, materiales naturales o subproductos artificiales capaces de combinarse con la cal, producto de hidratación del cemento, a temperatura ambiente y en presencia de agua para formar compuestos hidráulicos. Lo que hemos estado diciendo. Funciones: disminuyen el calor generado en la hidratación, refinan la estructura de poros, disminuyen la permeabilidad, inhiben los efectos de los ácidos reactivos y aumentan la durabilidad del hormigón. Esto creo que no hay nada nuevo, es lo que ya dije anteriormente, viene un poco a refrescar el tema, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta en particular, me la hace, abre el micrófono y me la hace. Bueno, qué bueno, gracias. A ver, chat. ¿Son materiales más caros? No necesariamente. En realidad, y está buena la pregunta porque me permite decir que la escoria, si no, sería un desecho industrial que, bueno, es un desecho. Acá es una forma de aprovechar un desecho. Y de ahí viene gran parte de la ventaja y todo lo que es la industria del cemento en los últimos años se ve influenciada por esto en el afán de esto del reciclado y de la construcción sustentable. Tiene mucho que ver esto de materiales que sean reciclados. Pero por otro lado, también, ¿dónde está el tema? En la medida que utilicemos menos clinker, porque ponemos adiciones activas, es decir, si uno pone una cantidad de clinker sin adiciones activas, obtiene una resistencia. Si uno pone menos clinker y una adición activa, esa reacción secundaria que se produce reemplaza el clinker. ¿Y por qué queremos poner menos clinker? Porque la industria del cemento, para la producción del clinker, es una de las industrias que genera uno de los mayores porcentajes de dióxido de carbono en la atmósfera en el mundo. Uno de los mayores productores de dióxido de carbono en el mundo es la industria cementera. Entonces, mientras menos cemento utilicemos, menos dióxido de carbono vamos a tener, mientras menos clinker se produzca. Y si se produce menos clinker, ¿cómo producimos menos clinker? Utilizando menos. ¿Y cómo utilizamos menos? Agregando materiales con actividad puzolánica. Rodolfo Ramos me preguntó esto, no sé si ahí va la pregunta, pero me imagino que habrá quedado aclarado, la amplié un poco más, ¿no? A ver, Santiago Murillo, yo tengo una duda, profe. Los 6 tipos de cemento que mostró, ¿son utilizados para aplicaciones estructurales y no estructurales? Sí. ¿Y hay alguno de estos tipos que solo se utiliza para una aplicación específica? Sí, ya les voy a dar un detalle de cómo, digamos, cada uno de ellos, cuál es la mejor aplicación que tiene. Rodolfo Ramos me preguntó, ¿los materiales más caros? No son más caros y tienen ventajas medioambientales muy importantes. Bueno. Perfecto, de nada. Ojalá que se haya entendido, si no, repito. Profe, la obtención Sí. ¿es fácil? De estos ¿Está materiales. disponible? Bueno, a ver, la industria del acero y del hierro producen grandes desechos de
escoria. Y los materiales de características puzolánicas, bueno, se pueden obtener o no de la naturaleza. Eso ya hay muchos estudios y se trabaja permanentemente en buscar desechos que tengan materiales puzolánicos. Por ejemplo, hay estudios muy importantes en donde se ha llegado que la ceniza de la cáscara de maní o la ceniza de, creo que es la caña de azúcar, y muchos materiales, productos que en principio no tienen aplicación, esas cenizas tienen actividad puzolánica. Pasa lo mismo con las zeolitas. Repito, hay mucha investigación sobre el tema. Nosotros en la facultad, particularmente en el centro de investigación, que funcionen, que es, digamos, que es el laboratorio donde ustedes deberían tener los prácticos, que esperemos que en la segunda parte del año lo podamos retomar. Hemos trabajado y estamos trabajando y se trabaja justamente en esto, es decir, en materiales que reemplazan o que tienen características puzolánicas a los efectos de minimizar la presencia del clínker y, digamos, por un lado, con la ventaja medioambiental al tener menos consumo de dióxido de carbono, menos producción de dióxido de carbono. Y por otro lado, si tenemos un desecho industrial que lo incorporamos a la industria del cemento, pero estamos haciendo un doble aprovechamiento. ¿Se entiende la pregunta? No sé si iba para ahí. Sí, sí, gracias. ¿Se entiende la respuesta? Digo, perdón. Bueno. Ustedes me dan charla y me hacen hablar y hablar y hablar y yo me voy por las ramas. Esta es la situación que teníamos, el clínker con el yeso, los compuestos minerales, que ya los conocemos, nos van a dar diferentes tipos de cemento. Fíjense, primero, con filler calcáreo vamos a tener un cemento con filler calcáreo que va a tener una sigla que va a ser CPF. El cemento Portland puzolánico, cemento Portland puzolánico. Las siglas son fáciles. Y cuando el agregado sea escoria, el compuesto en mineral, vamos a tener el cemento normal con menos del 10% de escoria. Es decir, el cemento normal, que se llama cemento normal, es aquel que tiene nada de escoria o hasta un 10% de escoria. Y se denomina CPN, cemento Portland normal. El cemento Portland con escoria entre el 10 y el 35% de escoria. Y por último, el cemento de alto horno con más del 35% en su peso. Estamos hablando de escoria de alto horno. Fíjense los porcentajes altos que tenemos de reemplazo. Aparte de esto, dijimos que eran 6, ahí van 5. Existe lo que se llama los cementos ternarios. ¿Qué son los cementos ternarios? El cemento compuesto. ¿Qué es lo que es? Aquel cemento que tiene al menos 2 componentes minerales y como máximo un 35%. Es decir, un cemento Portland compuesto, CPC, fácil la sigla también, puede tener escoria y puzolana, escoria y filler, escoria, filler y escoria. Bueno, las combinaciones de dos componentes minerales, al menos 2, pueden ser 3, generalmente son 2. Y con un máximo de 35% de estas adiciones. Perdón. Ustedes ven acá los diferentes tipos de cemento. Esto está copiado y pegado, por eso yo mantengo el nombre de la tabla para que sepan y se vea que es copiado y pegado de la norma IRAN 50.000. Esto es lo que dice específicamente la norma IRAN 50.000 y los diferentes componen la composición de los diferentes materiales que tiene, que en forma simple
¿Alguien se fijó cuántos éramos al inicio? ¿O cuando se cortó, cuántos éramos? No, éramos 100 y pico. Para esperar un ratito. Bueno, vamos a esperar. Ahí estamos en 110, ya bastante. Voy compartiendo la pantalla. Menos mal que... Estábamos acá. Ahí estábamos. Bueno, 111 y vamos. Hay algo en el chat, ahí veo. Primero vamos a grabar. Grabar y seguimos con la clase. En el chat veo una pregunta. Más de 110, bien. Veo 113 en este momento y creo que ya no se suma más nadie. Y bueno, seguimos entonces. Voy a minimizar esto. Decía, los diferentes compuestos de esta tabla, que es de la norma IDAN 50.000, con la composición, pero que no deja de ser esta tabla más fácil de ver de esta forma que yo le he puesto acá, a mi modo de ver, para entenderlo. Pero, digamos, bueno, no dejo de mostrar tal cual nos muestra la norma IDAN 50.000. Y ustedes, alguien me preguntaba hace un rato, los diferentes tipos de cemento, cuáles son las aplicaciones de estos cementos de la IDAN 50.000. Fíjense, un cemento Portland compuesto, por ejemplo, recomendado para obras hidráulicas, hormigones masivos, fundaciones de estructura, apto para tratamientos de bases para pavimentos, hormigón compactado rodillo y pavimentos de hormigón. Filler calcáreo, hormigón armado, hormigón proyectado, pavimentos de hormigón, hormigones a la vista, mezclas secas, bloques de hormigón, viguetas. Son algunos ejemplos, ¿no? El cemento Portland puzolánico, obras hidráulicas, hormigones en masa, fundaciones y estructura de medios agresivos. ¿Y por qué? Porque el cemento Portland puzolánico tiene un alto porcentaje de puzolana, entonces disminuye la presencia del hidróxido de calcio. Entonces, eso, decía yo, baja las temperaturas en los hormigones masivos de grandes volúmenes para obras hidráulicas, llámese diques. El tema de la temperatura es un tema importante, lo vamos a ver enseguida. Entonces, por eso se utiliza el cemento Portland puzolánico, o cuando hay medios agresivos en presencia de sulfato, porque vimos que la presencia de estos cementos es particularmente importante. El cemento Portland normal, estructuras de hormigón armado y pretensado, pavimentos y premoldeados. ¿Por qué? Porque aquí se requieren generalmente altas reacciones muy rápidas, en donde ya la presencia de materiales puzolánicos no es bienvenida, para poner un tema. Bueno, estas son dos categorías que ya vamos a ver enseguida de resistencia. No voy a... Estoy queriendo levantar esto para verlo acá. Esto es que ven CP30, CP30 son categorías resistentes. Es lo mismo, solamente que con otro tipo de resistencia, y ya lo vamos a ver. Pero para que vean ustedes, y hace un rato alguien me preguntaba, ¿cuál es la aplicación? Y cada uno tiene una aplicación en general específica. Un cemento Portland compuesto, diría, para la mayoría de las obras. No así para cuando queremos hacer un premoldeado, un pretensado, porque ahí necesitamos otro tipo de resistencia generalmente. Esto que ven acá ustedes son los requisitos químicos de los cementos. Acá está CPN, cemento Portland normal, con escoria, puzolánico de alto horno, filler calcáreo y compuesto. Estos
Estos son ensayos, fíjense, pérdida por calcinación, residuo insoluble, trióxido de azufre, óxido de magnesio, cloruro, sulfato. Estos son los requisitos químicos que tiene que tener el cemento. Estos son los límites que establece la norma y la norma IRAM para hacer el ensayo, particularmente. Muestro la tabla, repito, tablas que están en la IRAM 50.000 para que ustedes tengan una noción. Como también aparecen los requisitos físicos. ¿Y qué son los requisitos físicos? Los requerimientos físicos que debe tener el cemento. Y algunos ensayos, que vamos a ver algún detalle, el ensayo de finura, que permite determinar, la palabra lo dice, la finura del cemento, cuando el clinker va a la molienda para transformarse en cemento, tiene que tener una finura adecuada que se mide en función generalmente de la superficie específica, es decir, la superficie total de los granos de cemento por una determinada unidad de peso, en este caso metros cuadrados por kilo. Ensayo que está en la norma IRAM 1623, que se llama ensayo de Blaine. En el laboratorio tenemos los equipos para hacerlo. Ensayo de constancia de volumen, tiempo de fraguado. Esto vamos a ver en detalle, digamos, lo que es el tiempo de fraguado de cemento, pero fíjense, mínimo y máximo, IRAM 1619. Estos son requisitos del cemento: contracción por secado, requerimiento de agua, ensayos que están perfectamente especificados en la norma IRAM 50.000 para todos los tipos de cemento, ¿no? Y en cuanto a las resistencias, fíjense, CP30, CP40, CP50. ¿Qué significa? Que puede haber un cemento Portland de 30 megapascales, de 40 megapascales y de 50 megapascales. ¿Qué es esto? Resistencia a los 28 días en probetas especiales, que son probetas de 4 centímetros por 4 centímetros por 16 de largo. ¿Sí? Estas probetas se rompen primero a la flexión y luego a la compresión, y esa resistencia a la compresión tiene que ser mínima a los 28 días de 30 megapascales. Entonces, ese cemento Portland es un CP30. Si la resistencia del cemento en un ensayo normalizado es de 40, es un 40 megapascales mínimo, es un CP40. Y si es 50, CP50. ¿Qué significa esto? Que de cada uno, que es un poco lo que está acá, CP30, CP40, CP50, de cada uno de los cementos que hemos visto, cemento Portland normal, cemento Portland con escoria, de alto horno, puzolánico, compuesto, etc., cada uno de esos, a su vez, puede tener una categoría resistente de 30, 40 o 50 megapascales. ¿Qué significa esto? Que de los 6 que teníamos, ahora pasamos a tener 18, porque cada uno puede tener diferentes categorías resistentes. Entonces, cuando vamos a la ferretería, nosotros deberíamos tener un mostrador con 18 tipos de cemento. Esto no ocurre así, en la práctica no ocurre. Cada fábrica produce un tipo de cemento, ¿sí? La producción de cemento y la fabricación de cemento es una producción continua, lo vimos, y es esto, cambiar el material que se produce en una fábrica de cemento tiene un costo alto y lleva mucho tiempo. Conclusión, cada fábrica produce generalmente un tipo de cemento, y en la mayoría y en el mercado hoy por hoy lo que se va a encontrar o lo que van a encontrar es algún cemento Portland compuesto, ¿sí? Generalmente con escoria y filler, por ejemplo, y eso es lo que van a encontrar en cualquier ferretería que vayan. Y bueno, sería bueno que en algún momento
hasta lo vieran. Yo, por ejemplo, acá les puedo mostrar lo que es... Esto es lo que encontré. No sé por qué el teléfono me empezó a... fíjense, esto que están viendo ustedes es una bolsa de cemento, tal cual la que pueden encontrar en una ferretería, en una obra, en la esquina de su casa. Este cemento, fíjense, primero aparece así, pero vamos a empezar a ver en detalle. Primero, fíjense lo que dice, cemento de uso general. Ahora sabemos qué es lo que es un cemento de uso general, ¿sí? Luego, cemento Portland compuesto. ¿Qué significa cemento Portland compuesto? Con adición de filler, calcario y escoria. Es un CPC, cemento Portland compuesto, 40. ¿Qué significa 40? CP40, resistencia mínima a la compresión exigida por norma de 40 megapascales a 28 días. Y por último, otra cuestión que nos dice la bolsa, fíjense, cumple norma IRAN 50.000. Toda esta información, que ojalá alguno alguna vez la haya visto, pero posiblemente muchos la hayan, cuando han visto una bolsa de cemento, no le han dado la importancia. Toda esta información está en la bolsa de cemento. Y esta información técnica muy importante cuando uno va a hacer una obra. Posiblemente no para hacer una pequeña reparación en una casa, pero sí cuando las obras tienen otras características, que es en definitiva para lo que ustedes están formando, que son obras de determinada o posible determinada importancia, ¿sí? Esto es un poco para que se vean qué es lo que tenemos en el mercado. Repito, van a encontrar un tipo de cemento, no van a encontrar esa teoría que pongo yo de 18 para nada, eso no existe. Esto ya lo vimos y esto es lo que hemos visto. Cemento IRAN 50.000, los requisitos físicos, requisitos mecánicos, cuáles son las características, etc. A ver, parecería que hubiera un par de preguntas acá. De más de 110. Ajá. ¿Qué significa? Ah, ya está. Profe, ¿por qué se les agrega hasta un 35% más porcentaje de licritas propiedades? Claro, es decir, ya tendría tan poca cantidad de clinker que dejaría de tener las propiedades cementicias que debe tener. ¿Qué es lo que los hace más resistentes? La presencia de las, como decíamos al principio de la clase, la presencia de las adiciones minerales hace que reaccionen con el hidróxido de calcio y esto genera más resistencia y mejores propiedades. Profe, usted dijo que vamos a encontrar uno solo de estos cementos, pero si se encuentran de 30 y de 40, 30, 40 y 50, ¿no? No. Ustedes, digamos, a ver, iba a decir los desafíos, está mal, los invito a que vayan a una ferretería y compren, no van a comprar una bolsa porque sí, que piden ver una bolsa de cemento, ¿sí? O cuando pasen por una obra, permitan que le vean la bolsa de cemento. Hoy en día en Córdoba se está comercializando un CPC, un cemento Portland compuesto en general, de categoría 40 resistente. Es decir, el 30 es difícil conseguir y el 50 se consigue, pero por pedidos especiales, ¿sí? O lo consiguen algunas fábricas de premoldeado o algunas fábricas especiales, o si consigue a granel, no en bolsa. Pero, en serio, estaría bueno que alguien alguna vez hiciera esta práctica, o pasar cuando pasen por una obra. En realidad ahora no se puede andar mucho, pero cuando salgamos un poco de esta cuarentena y puedan hacerlo, fíjense y van a ver si es así. Puede que yo esté equivocado,
háganmelo saber. ¿Cómo sabemos si hay que comprar de 30, 40 o 50? Bueno, eso es en función de qué es lo que querramos hacer, en función del tipo de resistencia que vamos a querer tener para la estructura. En la segunda parte del año vamos a ver lo que es dosificación de hormigones, que es determinar las cantidades de los materiales de los hormigones, y para eso vamos a tener en cuenta si el cemento es 30, 40 o 50, o vamos a tener que saber de qué cemento disponemos para llegar a la resistencia adecuada. Es decir, por un lado, el calculista de la estructura nos va a decir nos hace falta un hormigón de una determinada resistencia. Entonces, para obtener un hormigón de una determinada resistencia, tendremos que usar un cemento 30, 40 o 50, según sea el caso, según lo que nos esté pidiendo, de la misma forma que vamos a tener que usar una arena adecuada, un agregado grueso adecuado, o un aditivo, según sea el caso, etc. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Sergio? Creo que es el que me preguntó. ¿Alguna otra pregunta mientras yo me tomo un mate? Nada más, entonces seguimos. Disculpen. Bueno, decía, hasta ahora los cementos de la IRAN 50.000. Vamos a ver qué pasa con los IRAN 50.001, que dijimos al principio. Es decir, hablamos de los IRAN 50.000, pero también dijimos que teníamos la IRAN 50.001. ¿Y qué son los cementos de la IRAN 50.001? Cementos con propiedades especiales, como está acá escrito. ¿Qué significa de propiedades especiales? Cemento que es necesario utilizar cuando algún requerimiento de la obra o del medio ambiente en el que está la obra así lo demanda. Vamos a ver un poquito cómo es esto. Por un lado podemos tener los cementos de alta resistencia inicial. ¿Qué significa? Y las siglas siguen siendo bastante simples de recordar, ¿no? Un cemento alta resistencia inicial. ¿Recuerdan esto que lo vimos en la clase pasada? Que eran los componentes del clinker. Ahí creo que hice algún comentario que si en algún momento quisiéramos tener un cemento de alta resistencia inicial, pues bien, haría falta, según esta tabla, un cemento que tenga mucho silicato tricálcico, porque es el compuesto que nos da resistencias iniciales. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a tener un cemento de alta resistencia inicial? De esa forma. Fíjense, este gráfico muestra los 4 componentes fundamentales del clinker, cómo crece la resistencia en función del tiempo. Y vemos justamente que el silicato tricálcico es quien crece más rápidamente. Por lo tanto, para tener un cemento de alta resistencia inicial, indudablemente que vamos a necesitar mayor presencia de silicato tricálcico, es decir, un cemento ARI de alta resistencia inicial va a tener mucho más de este componente que el silicato tricálcico. ¿Y en dónde se utiliza? En obras de prefabricados, en donde es necesario. Prefabricados son estructuras o piezas de hormigón que se fabrican en una planta y luego se transportan a la obra. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre un caño para una alcantarilla, elementos decorativos como pueden ser un banco de una plaza o algunas otras estructuras de prefabricados para hormigón pretensado, que ya son los hormigones que tipo, por ejemplo, las viguetas para techo es un hormigón pretensado. Para el hormigonado en clima frío,
porque necesitamos tener resistencia a temprana edad cuando baja mucho la temperatura, o para encofrados deslizantes en donde necesitamos rápidamente reutilizar en las obras de este tipo con este tipo de construcciones, reutilizar los encofrados. Bueno, eso es un cemento de alta resistencia inicial. Luego vienen los cementos moderadamente resistentes a los sulfatos y altamente resistentes a los sulfatos. Moderadamente resistente a los sulfatos, altamente resistente a los sulfatos. Las siglas siguen siendo muy simples. Y, nuevamente, usamos esta tabla que yo les dije en la clase pasada que la íbamos a usar y que es importante, en donde si tenemos problemas con los sulfatos, el aluminato tricálcico era el más vulnerable a los sulfatos y el ferroaluminato es el que le daba estabilidad frente a los sulfatos. Bueno, entonces un cemento, ya sea de moderada resistencia a los sulfatos o alta resistencia a los sulfatos, son cementos cuyo aluminato tricálcico está limitado. La norma IRAN fija un valor máximo del 4%. Y su categoría resistente puede ser 30, 40 o 50. Diseñados para fundación o elementos estructurales en contacto con suelos o aguas sulfatadas. Es decir, cuando la presencia de sulfatos sea un problema potencial, un problema futuro, puede ser un problema futuro para las estructuras, ¿sí? Puse a grabar esto. Sí. Disculpen, pero se me... y tenemos entonces los cementos de resistentes a los sulfatos. También podemos tener cementos de bajo calor de hidratación. Bajo calor de hidratación. Lo mencioné anteriormente. La reacción del cemento, del cemento, bien digo, con el agua, es una reacción química. Como toda reacción química, es exotérmica. Esa liberación del calor, cuando son piezas pequeñas, no es un problema. Ahora, cuando hablamos de grandes volúmenes, por ejemplo, lo dije, para la construcción de diques o grandes fundaciones, la generación de calor puede ser muy grande. Tan grande que incluso en algún tipo de estructuras hay que dejar cañerías perdidas en el interior. Estamos hablando de volúmenes o dimensiones de varios metros por varios metros, por supuesto, del tamaño de lo que puede ser un aula o una habitación, en donde en el interior se produce, como consecuencia de la reacción de hidratación, un aumento de temperatura importante. Decía, tan importante es esto que en el interior pueden incluso llegar a dejarse cañerías perdidas por los que se va a hacer circular agua durante el proceso de fraguado a los efectos de disminuir la temperatura. ¿Y qué es lo que hacemos con esta tabla? Dijimos que el silicato tricálcico es el que reaccionaba más rápido, por lo tanto, el que genera más calor al inicio de la reacción. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y limitar el silicato tricálcico en este caso. A ver, un cemento de bajo calor de hidratación se justifica porque el calor de hidratación genera calor, lo que acabamos de decir. Esto es disipación térmica. Si aumenta el calor, aumenta el volumen. Cuando se enfría, se contrae. Y el hormigón todavía fresco no tiene capacidad de resistir a esos esfuerzos de tracción y se produce la fisuración. Entonces es necesario controlar el calor de hidratación con un contenido más bajo de silicato tricálcico y de aluminato tricálcico, que son los compuestos que generan más calor. Uso estructuras masivas, presas y grandes fundaciones. Es un poco lo que yo había mencionado.
A ver, veo alguna pregunta y dejo paso a si quieren preguntar alguna otra cosa. ¿El de 50 tendría un precio mayor? Generalmente sí. Digamos, todo lo que es de mayor calidad generalmente suele ser más caro. ¿Alguna pregunta de esto que venimos hasta acá? Perdón. ¿Modifica la resistencia que sea de bajo calor de hidratación? No. Es decir, digamos, la normalización de la fabricación del cemento en parte se hizo para esto, para asegurar en cualquiera de estos tipos de cementos especiales también las categorías resistentes. Y vamos a ver, o les comento ya, cada uno de ellos a su vez puede ser 30, 40 o 50. ¿Sí? Aunque generalmente los cementos se producen de no vamos a encontrar, repito, una estantería con todo el muestrario de cementos, pero en teoría podrían estar, ¿sí? Pero la resistencia está asegurada, 30, 40 o 50. El tiempo de secado es más largo, claro, seguro. Más que de secado, tendremos que hablar del tiempo en que adquiere resistencia, es mucho más largo. ¿Por qué? Porque la poca presencia de silicato tricálcico hace que esa reacción sea mucho más lenta. Digamos, como es lógico. Pero entonces me imagino tu pregunta va a decir, bueno, pero entonces ¿cómo hago con las obras si es mucho más lenta? Si hablamos de un dique, tenemos que pensar que una obra de un dique lleva de construcción muchos años, 2, 3, 4 años, 5 años, no sé cuánto puede llevar un dique, depende del tamaño, lo cual da tiempo a que se produzcan todas las reacciones, más tiempo más que suficiente. Pero si esto no fuera suficiente, este tiempo, desde que se llenó, desde que se terminó el dique hasta que se empieza a llenar con agua y se completa la máxima solicitación, que es cuando el dique está lleno, pueden pasar varios años más, dependiendo de los ciclos hidrológicos. Entonces, esta lentificación, valga el término, de la reacción de un cemento de bajo calor de hidratación, por ejemplo, para obras de este tipo, no tendría importancia. Acá veíamos también que también se puede usar para grandes fundaciones. Imagínense la fundación de un edificio, desde que se comienza hasta que se termine el último piso y está en solicitación máxima, también pueden pasar mucho tiempo y da tiempo a que estas reacciones se completen en general. En ese caso se le podrá agregar acelerantes. Sí, pero por lo que estoy explicando no se justificaría, sería un gasto innecesario. En un dique estaría bien usar un cemento Portland puzolánico, ¿verdad? Por supuesto, es decir, a ver, un cemento Portland puzolánico vendría a ser un cemento de bajo calor de hidratación, un hermano menor de un cemento de bajo calor de hidratación, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente, y está muy bueno tu comentario, que era apto para obras de ese tipo. ¿Sí? A ver, estamos hablando de diferentes tipos de escalas de obra, diferentes tipos de obras. Es decir, ustedes no olviden que podemos hablar desde volúmenes importantes para obras pequeñas hasta diques como pueden ser Yacyretá o Itaipú o qué sé yo, que tienen millones de metros cúbicos de hormigón. ¿Sí? Eso es un poquito pero está buena la pregunta. Bien, si no hay más nada, sigo.
cemento resistente, hasta acá habíamos llegado, RSAAA, resistente a la reacción álcali agregado. También fácil de recordar la sigla. Para entender que es un cemento resistente a la reacción álcali agregado, hay que saber mínimamente, este es un tema que lo van a ver cuando vean tecnología del hormigón el año que viene, en el segundo cuatrimestre, pero entender rápidamente qué es la reacción álcali agregado. Es una reacción que se produce entre áridos con sílice reactiva, y yo cuando hablamos de tipos de árido y la aptitud de los diferentes tipos de áridos, hablábamos de las sales solubles, hablábamos de los finos que pasaban el tamiz 200, hablábamos de las materias carbonosas, también hablábamos de los áridos reactivos, la sílice reactiva. Bueno, acá es donde aparece. ¿Por qué nos interesa? Fíjense, la sílice reactiva en presencia de agua y en presencia de los álcalis del cemento. ¿Cuáles son los álcalis del cemento? Los mismos álcalis que vimos que molestaban y por el cual le poníamos las puzolanas, es decir, ese hidróxido de calcio. Bueno, ese hidróxido de calcio también juega en forma negativa en la reacción álcali agregado. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? El sílice reactiva, árido con sílice reactiva. No todos los áridos lo tienen, algunos nada más. Particularmente en nuestro país, en la zona mesopotámica, hay algunas canteras y en Córdoba, en la zona sur, también hay algunas zonas con sílice reactiva. Agua, que puede estar humedecido, y los álcalis del cemento, que van a estar siempre. El hidróxido de calcio, dijimos que era un producto de la hidratación primaria del cemento, lo vimos en la clase pasada y lo repetimos al principio de esta. Esto genera un gel alcalino, es decir, los álcalis del cemento más la sílice reactiva generan un gel alcalino de expansión ilimitada que absorbe agua aumentando su volumen. Entonces, si dentro de una estructura de hormigón, porque tenemos cemento con álcalis y tenemos sílice reactiva y humedad, se genera un gel de expansión ilimitada, aumenta el volumen, que produce en el interior tensiones de tracción, es decir, estos alrededor de las partículas. Esto es un corte de cemento. Estas son las partículas de agregado que pueden tener sílice reactiva. En presencia de los álcalis del cemento, que están, esto es la pasta de cemento, produce un gel de expansión ilimitada. Sí, ahí tenemos un gel que aumenta el tamaño y va a producir una fisuración en presencia de agua como la que vemos aquí. Sobre esto van a volver ustedes cuando vean tecnología del hormigón. Yo lo tengo que adelantar para que se entienda que es un cemento RSAA. Entonces, ¿qué es un cemento RSAA? Cemento resistente a la reacción álcalis agregado. Son cementos con contenidos de álcalis acotados o con altos porcentajes de componentes minerales activos. La norma IRAM fija un valor máximo de ensayo, este es un ensayo que se hace, diseñados para qué? Para fundaciones o elementos estructurales elaborados con áridos reactivos frente a álcalis del cemento y que vayan a estar en contacto con humedad cuando tengamos riesgo de esta reacción. Entonces, cementos resistentes a la reacción álcali agregado, cementos que minimizan la reacción entre los álcalis del cemento y los áridos reactivos en presencia de sílice reactiva. ¿Sí? Por último, cemento blanco. ¿Qué es el cemento blanco? La palabra lo dice. Es un cemento blanco. Normalmente ustedes conocen o han visto el cemento, que es de color gris oscuro. Bueno, el cemento blanco tiene otras características. ¿Por qué pongo esa fotografía? Porque eso que es
una imagen de la ciudad de Buenos Aires. Eso es un puente de la Mujer que se llama, y lo ven blanco. Bueno, no está pintado de blanco, está construido con cemento blanco. Es un hormigón estructural con cemento blanco. Esto es una obra del arquitecto Calatrava, un famoso arquitecto español que diseñó esta obra y que determinó en su proyecto que el hormigón debería estar hecho con cemento blanco. ¿Qué característica tiene este cemento? Bueno, fundamentalmente un ensayo que es de blancura, que está acá la norma IRAM, y que puede tener cosas. En nuestro país no se fabrican cementos blancos porque las materias primas que existen no dan para tener este tipo de cemento. Es decir, las materias primas tienen muchos óxidos de hierro y minerales que no permiten obtener cementos de estas características. Generalmente son cementos importados que provienen de muchas veces de México, en donde como consecuencia de las características geológicas de fundamentalmente lo que es la península de Yucatán, que está todo sobre material calcáreo blanco, permiten obtener este tipo de cemento, ¿sí? Generalmente, repito, son cementos importados. Tiene una aplicación muchas veces en general para obras de arquitectura, en donde las características del color sea determinante, como en este caso que vemos aquí. La pregunta que seguramente podrán hacerme, ¿es más caro? Sí, seguro, es mucho más caro. Importar cemento no es barato, pero bueno, ustedes tienen que saber que existe. Y con esto, fíjense, tenemos 6 cementos más. Y en teoría, a su vez, esos 6 cementos también podrían ser 30, 40 o 50. Con lo cual, estaríamos en presencia de 18 cementos más los 18 que veíamos de los cementos de la ida en 50.000, estamos hablando de 36 cementos que uno podría tener en un mostrador. En realidad esto, repito, no ocurre. Los cementos de propiedades especiales son aquellos que se utilizan ya que el requerimiento del medio o la estructura así lo requiera y no son común utilizarlos. Diría que son casos muy especiales realmente. Los que se utilizan son los cementos de la ira 50.000, como lo había dicho anteriormente, y estos se consiguen generalmente por pedidos especiales. Cemento de la ida en 50.000 y cemento de la ida en 50.001. Y con esto estoy terminando yo mi clase. No sé, a ver, veo alguna pregunta en el chat. A ver. Profe, ¿dónde se producen las reacciones álcali agregados? No pude escuchar. Bien, voy a volver acá a la presentación. Upa, no sé qué hice. Ah, me adelante. La reacción álcali agregado se produce en la interfaz entre el agregado y la pasta de cemento. El agregado con el álcali del cemento, que puede tener álcali, y la pasta de cemento que puede tener óxidos de silicio, y la pasta de cemento que puede tener los álcalis. Está a punto de cortarse, así que bueno, si hace falta para terminar, nos volvemos a conectar. Profe, respecto a la presentación de la próxima clase, ¿hay que enviar el trabajo antes para saber si usted lo corrige antes? Sí, sería bueno que manden por lo menos un bosquejo, una presentación para tener una idea. ¿Sabe algo del parcial? El parcial todavía no está definido, pero va a ser para la segunda parte del año. Vayan preparándose ustedes, ya sea por la parte práctica y o teórica, porque seguramente
¿Me escuchan? Sí. De los trabajos que tienen que presentar el 23, digamos, en principio va a ser algo por el estilo parecido con Zoom, en donde estaremos con el grupo presentando el trabajo como en forma similar al que lo hago yo, digamos, mostrando su pantalla y mostrando el trabajo del grupo en sí, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, digamos, digamos a ver, un PowerPoint, en definitiva, ¿no? Me pareció ver una pregunta que decía que puedo subir, a ver, no veo el chat, acá está. Profe, ¿puede subir el video de la clase pasada? Sí, lo estoy debiendo, el de la clase pasada y el de este. Pero bueno, por ahí me sobrepasan los tiempos, pero va a estar todo, no te preocupes, Andrés. Esto ya no lo grabo porque no tiene sentido, digamos, van a ser 2 partes nomás, justo terminamos. Si no tienen nada más, yo hasta acá llegué con esta clase. Ustedes tienen prácticos relacionados con este tema y con el tema de coeficientes de aporte el martes que viene. Después queda la presentación de los grupos del 1 al 7 que había planteado. Y después creo que ya entramos con semanas de exámenes y bueno, ya veremos qué pasa con la segunda parte del año. Profe, soy integrante del grupo 27 y nos tocó el tema plásticos, debido a la amplia variedad sobre el tema. Bien, ya en todo caso quedamos, ya te contesto, Nazareno. Para el resto, hasta acá llegamos. Les agradezco la presentación. Sí. Al mail de la cátedra, yo lo abro periódicamente, así que no se preocupe. Mirá, deberían estar avanzada la corrección, lo que pasa es que son muchos, pero sí, están avanzando con eso. Digamos, no es obligatorio, siempre es bueno que lo hagan a los efectos de poder echarle una mirada, más que el PowerPoint me interesa un poco el trabajo, y más que el trabajo, aunque sea un esquema de qué es lo que van a mostrar, ¿no? Para que no le erremos en la presentación. ¿Alguna otra duda? Si no hay otra duda, a ver, acá hay algo que no está bien. Para el resto, hasta acá llegamos y bueno, les agradezco la presencia y seguimos con las clases próximas. Del grupo plástico me preguntás vos, a ver, hay que dar un pantallazo general de qué es lo que es el plástico, los diferentes tipos,